vamos a tener la conferencia que se llama Del diseño de experiencias al aprendizaje, un enfoque basado en la empatía. Recording in progress. Nuestro conferencista es Pablo Andrés Gálvez Velasco, él es psicólogo, es magíster en comportamiento del consumidor y ha hecho estudios también de estrategias de servicio y experiencias de usuario, que como les decía esta mañana, ese es el tema de la tarde. Con Pablo, pues ya todos los que son estudiantes de la maestría o terminaron o van empezando el curso de diseño de estrategias para el aprendizaje. Entonces, Pablo actualmente trabaja en Confama Medellín. Acabo de llegar, no he almorzado, acabo de llegar de Medellín porque el vuelo era a mediodía. Él trabaja en Confama en diseño de experiencias del consumidor y estrategias de negocio. Aquí hay un buen combo de Antioquia, para que saben qué es Confama. Yo creo que todos saben qué es Confama, ¿o no? Es la caja de compensación, así como compensar, como Cafán, como en Manizales se llama Confa, y así. Es la caja de Antioquia o de Medellín, de Antioquia. Es Confama. Tiene parques muy chéveres, para que vayan a Medellín. Es muy chévere los parques de Confama. Entonces, Pablo, muchas gracias y bienvenido. ¿Quieres usar esto? Yo te apago esto. Eso. Puedes pasar. Y enseñar. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya almorzaron? ¿Qué almorzaron? ¿Por dónde almorzaron? Uy, qué rico, qué envidia. Bueno, estuve pensando un rato cómo dar inicio y bueno, y antes que nada, darles las gracias a todos los que están acá, mis papás por allá, y también a muchas personas que amo que están conectadas ahora mismo. Además, quería contarles que hace pocos días tuve la oportunidad de tener un sueño cuando estaba dormido que consistía en que se me moría un profe que me había dado clases cuando yo estaba en quinto o en cuarto de primaria. Digo, se me moría porque me dolía mucho en el sueño. Y pasaba en ese sueño que no le daba las gracias porque me tuvo demasiada paciencia cuando era el momento de aprender a leer y a escribir y empezar ya como a generar textos un poco más críticos. Mi mamá pues también me tuvo mucha paciencia, cabe decirlo, pero este profe en particular no se rindió y ese profe la dio toda. Él se llama Mario Chica y al otro día desperté con esa sensación urgente de buscarlo, de ver dónde estaba, demasiados años hacia atrás, y tuve la fortuna de que no se me cumpliera el sueño, sino que estaba vivo dando clases acá en un colegio de Manizales y logré conversar con él. Llamé al colegio, dejé mi teléfono, al rato me llamó y logramos conversar muy bonito. Él, si no está conectado, ya debe estar conectándose, pero entonces también nos dimos como la oportunidad de poderle hacer ya preguntas desde el background, ya de no ser yo un estudiante de él, sino de ser una persona que le podía preguntar de frente, ¿y usted cómo hacía para tenerme tanta paciencia después de que yo lo traté mal, después de que yo fui un estudiante muy difícil? Y él me dijo una frase que me pareció demasiado bella. Él planteó que definitivamente todas las cosas negativas que nos pasan con los estudiantes van quedando atrás, pero que el poder ver en qué se van convirtiendo muchos de ellos es lo que hace que el trabajo de ser docente vale la pena, y que él estaba muy orgulloso. Y tuvimos ya pues luego la oportunidad de hablar de otras cosas y fue emocionante y la verdad pues me sacó lágrimas eso. Voy a aprovechar este viaje también para encontrarme con él y empezar a dialogar sobre cómo ha evolucionado pues el tema del aprendizaje dentro del español, porque creo que a mí eso me sigue llamando poderosamente la atención y desde luego pues desde todo lo que él me hizo enamorar de la escritura. Dicho todo eso,
hoy les quiero conversar sobre lo que es el diseño de experiencias, que es un discurso que viene, cabe decirlo, muy desde el marketing. Es un discurso donde yo aterrizo acá, no por ser psicólogo, sino más por ser magíster en comportamiento del consumidor, pero siempre con la búsqueda de que esto también generara unos impactos positivos en otros horizontes. De ahí que me sienta feliz de trabajar en una caja de compensación y hoy en día también con la universidad en esta maestría. Entonces, lo primero es como que nosotros podamos aterrizar un poco sobre qué es eso del diseño de experiencias y dónde ocurre la experiencia. La experiencia, primero que todo, es lo que vivimos cada día, en cada momento. Ese almuerzo que ustedes tuvieron, esos encuentros con sus familias, esas despedidas que han tenido que vivir en algunos momentos, todo eso son experiencias vitales. Pero también existen unas experiencias que son diseñadas, que no ocurren de forma tan aleatoria, sino que se van gestando a través de posibilidades donde empieza a existir algo que vamos a denominar como el pacto ficcional, que es ese encuentro entre la persona que está diseñando esa experiencia y la que la está promoviendo, y esa persona que va a disfrutar, que va a vivir, que va a aprender algo con esa experiencia. Debe existir un pacto alrededor de ello. Y ese pacto es en el que nos vamos a encontrar a través de la complicidad para que empiecen a ocurrir cosas. Y haciéndonos esa reflexión inicial, es que surge la posibilidad de que nosotros perfilemos que las experiencias, así como pueden potenciar las ventas de una empresa o pueden facilitar que un negocio saque a flote su imagen corporativa, también este mismo discurso puede ayudarnos a que nosotros empecemos a percibir nuestros ambientes de aprendizaje como espacios donde están ocurriendo unas experiencias vitales, donde estamos entregando un servicio que fundamentalmente en este caso es el del aprendizaje y el de la promoción de que ocurra la construcción de conocimiento. Y a partir de toda esa lógica es que decimos, hey, aquí hay una complicidad, acá hay unas personas que están viviendo este servicio y acá nosotros nos estamos poniendo en situación de ser arquitectos del diseño de esa experiencia. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Bueno, la maestría nos ha abierto un montón de espacios para hacernos esa pregunta. Hoy yo les quiero, sí, allá me movió. Hoy les quiero plantear que dentro de esto, pues, también tenemos esa misma posibilidad. Por favor. Gracias. Entonces, dentro de esa concepción, lo primero es, pues, el tema del diseñar servicios, experiencias, viene desde hace un buen rato. Esto es algo que podemos empezar como a revisar. Al principio eran cuestiones muy estéticas en los negocios, donde lo que se estaba perfilando era que el diseño tuviese que ver más con cuestiones meramente estéticas, con las búsquedas de que esa competencia fuera como marcando diferenciales, pero posteriormente el enfoque se vuelve un poco más holístico y ya habla de algo que hoy en día de pronto está como muy conocido, y es que vamos a poner al usuario en el centro. El usuario es esa persona que vive la experiencia, que la usa. El consumidor también en un momento determinado puede ser ese, pero fundamentalmente acá estamos hablando es dentro de la conversación del usuario, de esa persona que está viviendo esas herramientas, que se está gozando eso. Y cuando conversamos entonces, gracias, y cuando conversamos entonces desde la educación, pues tenemos, y desde el aprendizaje, tenemos lo mismo, tenemos unas herramientas, unos ambientes, unos espacios, unas posibilidades que se abren, y eso nos da todo el chance de empezar a hacer diseños holísticos de experiencias. Algunas que yo les quise traer que no vienen del mundo del aprendizaje, pero como para que entremos un poco en situación, y también porque creo que poder ver qué es lo que está pasando en el mundo, y ahora vamos a hablar un poco más sobre eso, nos va a generar muchas inquietudes y inspiración. Les propongo siempre que trabajemos nuestros contenidos como si fueran conversaciones, conversaciones que tenemos con nosotros y conversaciones que vamos a empezar a plantear en nuestras instituciones. Entonces, por ejemplo,
empiezan a surgir desde el diseño de experiencias posibilidades en emprendimientos. Hace mucho tiempo nosotros solamente concebíamos que si nos íbamos de viaje teníamos que llegar a la casa de un amigo o teníamos que reservar un hotel. Ahora podemos irnos a un apartamento completo para que nosotros podamos disfrutarlo. Eso va siendo un diseño de experiencia y la plataforma donde ocurre es todo un diseño de experiencia. Pero también cómo Spotify empieza a convertirse en un mecanismo que se mete dentro de los carros, se mete dentro de las consolas de videojuegos, entra en nuestra vida, armamos listas de reproducción conjuntas que nos ayudan a ver qué están escuchando nuestros amigos, a que con nuestra pareja podamos tener unos contenidos ahí rotando y aprendiendo de canciones. Luego tenemos la posibilidad de que cuando vamos a comprar un vehículo, ya no solamente estamos mirando una marca de un carro, sino cuáles son todas las cosas que nos está ofreciendo. Posteriormente a eso, tenemos una de las plataformas que, bueno, en contenidos podríamos gustarnos más, gustarnos menos, pero que definitivamente tiene una usabilidad maravillosa y que siempre nos va a dar como alguna recomendación por todo un tema algorítmico. Uber cambió las reglas de juego, ha generado un montón de discusiones, de conversaciones, de posibilidades, pero nos hizo abrir también como los ojos a, hey, hay que reglamentar otras cosas, hay que hablar sobre otros temas porque la conversación empieza a ponerse también en otros tintes y es las innovaciones nos ayudan. Y acá sí quiero que vayamos aterrizando hacia el mundo del aprendizaje. Innovar no es tener que inventarse una cosa loquísima. Innovar es poder utilizar las herramientas que disponemos, ver cuáles son esas necesidades que tiene nuestro usuario, en este caso ya nuestro estudiante, y a partir de eso buscar otras posibilidades. Luego tenemos, este me pareció muy bacano, muy loco, y es que, claro, uno de los temas con el servicio doméstico es todo el tema de parafiscales, entonces empiezan a surgir empresas que dicen, hey, yo me encargo de los parafiscales. Usted paga, dice que necesita y el empleado de servicio doméstico, la empleada de servicio doméstico va a la casa. Luego esto que me comentaron que en Manizales acá ya también tenemos, ¿no? Sí, acá tenemos donde yo cojo mi tarjetica, voy a una de las estaciones, cojo la cicla, me desplazo, dejo la cicla en otra de las estaciones y quedo súper bien. Todo esto son innovaciones y todo esto hoy yo quiero que nos sirva como inspiración para que hablemos entonces de algo que podemos denominar pues un modelo que es una propuesta que les traigo, es una propuesta inspirado en muchas de las cosas que he tenido el privilegio de aprender en el mundo empresarial, pero entonces ya pensándolo hacia lógica de empresa, donde tendríamos otras posibilidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo aprovecho, hagan preguntas para yo tomar agua. No, bueno, no, todavía no. Listo. Entonces, ¿cómo generamos un cambio de comportamiento? ¿Cómo logramos generar un cambio de comportamiento? Lo primero es que nosotros debemos trazarnos un objetivo. Y en este caso, les quiero proponer que nuestro objetivo a través de este modelo, que puede agregársele muchas cosas, que podemos empezar a impactarlo ya de forma más personalizada con lo que cada uno de ustedes necesita en sus instituciones o de los que nos están viendo de pronto por video. Y es, en este caso, busquemos entender y resolver los problemas experienciales de las personas. En este caso, de las instituciones donde estamos. Tenemos identificados unos problemas, los estudiantes no nos están aprendiendo estos resultados de aprendizaje que nosotros queremos o que nos hemos trazado, de pronto son situaciones alrededor de que hay una temática nueva que no sabemos cómo abordarla, tenemos unos problemas o desafíos en el aprendizaje y eso en la experiencia nos está traduciendo en que nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de generar conversaciones constructivas de conocimiento sobre eso. Entonces, vamos a plantearnos una posibilidad que nos lleve a solucionarlo de alguna manera. Lo primero es la escucha. Siempre será un ejercicio. Y por eso en la maestría hemos aprendido a hacer los mapas de empatía, pero también tenemos materias alrededor de la investigación que nos plantean los desafíos de volvernos investigadores y que de verdad ustedes ya hoy que están haciendo una maestría, es muy importante que se pongan como eso ahí debajito del ser docentes, del ser profes. Ustedes son investigadores
Entonces, siempre tengan todo ese bagaje de herramientas de investigación para realizar esa escucha. Planeen posteriormente al haber realizado esa escucha. Láncense, miren a ver qué va a pasar con eso. La iteración es una palabra que todos los que trabajamos el diseño de la experiencia, pues de alguna manera nos tendríamos que tatuar, porque la iteración nos habla de que no podemos quedarnos planeando y planeando y planeando, sino que tenemos es que lanzarnos, porque la clase no puede esperar, no podemos dejar a los estudiantes 6 meses, un año mientras planeamos. Tenemos que ir iterando. Entonces, vamos ajustando, vamos poniendo, ponemos entonces acá ese ejercicio para ir consiguiendo el amor de nuestros estudiantes, para ir logrando cautivarlos dentro de esos contenidos. Y finalmente medimos. ¿Para qué? Para volver a empezar este ciclo. Ese es el ciclo que nosotros tenemos que hacer como docentes si queremos trabajar desde unos diseños de experiencia. La escucha, la planeación, enamorarlos con lo que les hemos entregado, medir cómo nos fue y volver a iniciar. Entonces, esto nos lleva a los discursos de la experiencia, donde hay algunas cosas que son fundamentales a la hora de cuestionarnos, de preguntarnos y de revisar, pues, hacia dónde vamos a llevar esas conversaciones con ellos. Lo primero es que lo entendamos, y cuando les planteo que hagamos un entendimiento de nuestros estudiantes es de forma contextual, de forma completa, que nos permita en momentos poder no solamente visualizar qué es lo que pasa dentro de la institución, sino qué está ocurriendo afuera, qué está pasando en la realidad política, en la realidad social, económica que ese estudiante está viviendo. Acá vuelven a entrar preguntas que de pronto son muy básicas y es, ¿y el qué quiere ser cuando sea grande? La comunidad en la que yo trabajo, ¿qué es lo que sueña a futuro? Los contenidos como los estamos viendo, ¿sí les está ayudando a apalancar esos sueños o por el contrario de pronto los está frustrando? Cuestionarlos mucho y nosotros también generar unos cuestionamientos respecto hacia dónde estamos movilizando esas esferas de conocimiento, analizar toda la información, porque pues finalmente ahí es donde entra el componente de que estemos estudiando y de que sigamos planteándonos la posibilidad de aprender cosas nuevas. Las aprendemos para ponernos esas gafas de aprendizaje a la luz y al servicio, pues en este caso, de lo que estamos con nuestros estudiantes. Y finalmente, planteemos cosas, planteemos después de esa planeación, planteemos escenarios, planteemos iteraciones, logremos generar discursos novedosos que nos ayuden a llevar esa conversación hacia otras posibilidades, que justamente ahí es donde entrarían nuestros ambientes innovadores de aprendizaje. La escucha, profundicemos un poco en eso, porque cuando nosotros vamos a escuchar, hay muchas cosas sobre las que podemos poner el foco, muchísimas. Y de plano uno dice, ay, pero ¿qué es lo que yo quiero escuchar? Primero, y esto es muy de donde yo trabajo, estalquemos. O sea, todos nos ha pasado eso, que en algún momento tenemos la posibilidad de que nos van a dar empleo en un lugar y nos toca estalquear la empresa, las redes sociales, en qué proyectos se mueven, de pronto qué cosas han pasado, pero también una salida con alguien, hemos conocido a alguien, entonces vamos a mirar de pronto un poquito las redes, a ver qué le gusta o qué no, darnos un poquito como de información, a ver si esto sí va a cuajar o no, no sabemos, pero stalkear es muy importante. Y en este caso, stalkear la vida de nuestros estudiantes y stalkear las tendencias y las teorías y en general es un poco también como una forma divertida de que nos aproximemos a esto para entender al final esas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que están ocurriendo? Y yo como desde modelos experienciales, pues logro o generaré que las conversaciones se vayan movilizando. Entonces, hay 3 cosas importantísimas a stalkear: el contexto del estudiante, las tendencias sobre las cuales el mundo se está moviendo y las teorías. Yo no les voy a profundizar ahora sobre las teorías porque justamente es lo que venimos viendo en toda la maestría con todos los textos que les hemos propuesto, con todas las conversaciones, pero sí quiero que hablemos acá de este contexto del estudiante y de las tendencias, porque creo que ahí
es donde podríamos tener una oportunidad de empezar a llenar como posibilidades a ese desafío que tenemos. Entonces, desde el contexto del estudiante, lo primero es, siempre van a existir muchas formas de hacer segmentaciones. Y nosotros nos podemos enloquecer a segmentar tanto, que en un salón donde hay 20 estudiantes, terminemos haciendo 20 segmentaciones. Y créanme que ese tipo de cosas le pasa a uno en determinados momentos. Aprendamos a generar categorías dentro de las segmentaciones. Aquí yo les propongo que hay diversas maneras de generar esas segmentaciones. A lo mejor nosotros queremos trabajar algo más demográfico. De pronto lo que necesitamos es microsegmentaciones, por ejemplo, por los intereses que tienen los estudiantes dentro del proyecto de aula que estamos estructurando. Puede que necesitemos es entender desde lo psicológico esas motivaciones, esas personalidades, percepciones, actitudes que ellos tienen, o tal vez los estilos de vida. Tenemos esto es propuesta y de verdad que de acá ustedes pueden empezar a abrir y abrir y abrir y abrir el panorama, pero es importante que también se pregunten antes de generar ese estalqueo, bajo qué lentes van a ponerse a hacer ese estalqueo, para que cuando aterricen en el ejercicio de generar una segmentación, pues no estén a lo loco creando en un salón de 20 estudiantes 20 segmentaciones, que al final eso ni nos es práctico ni nos facilita pues los discursos de conversación para ponerlos ya dentro del foco de teoría. Ahora, no hagamos procesos de segmentación bonitos que no sean prácticos. Seamos mucho más aplicados. En los negocios pasa mucho eso. Muchos clientes lo que quieren es tener una segmentación que hable más del aspiracional que tienen en esa empresa que de lo que realmente está ocurriendo. Y nos puede pasar lo mismo. No terminemos haciendo segmentaciones por los más pilos en tal cosa o los que van a ganar el año o los... No, hablemos siempre en presente, seamos súper realistas en nuestra segmentación de hacia dónde es que nosotros nos va a movilizar eso. También vamos a escuchar muchas cosas, es que desde nosotros mismos, discursos de, pero es que acá llegan muchos estudiantes, todos son súper diferentes, no hay cómo segmentarlos. Si estamos percibiendo eso, generemos más conversación interna, analicemos más textos, revisemos más cosas, que seguro que sí vamos a encontrar maneras de generar esas segmentaciones. La gente es muy variable y cambiante, sí, pero estamos tomando fotos y las fotos lo que nos plantean justamente es que tenemos que hacer cortes. Ustedes hoy enfrentan un desafío que yo recuerdo cuando lo estaba enfrentando, que es muy maravilloso, y es el de estar haciendo unos trabajos de grado. Y de repente, cada vez que van saliendo a campo y conversando con los estudiantes o cuando se les atraviesa un nuevo libro o cuando están en una conferencia como la de esta mañana, de repente ustedes ya quieren agregarle más cosas y más y más y más. Y ese sentimiento es muy bacano, de verdad que es muy potente, pero también va llegando un momento donde ustedes deben hacer un corte. Y lo mismo nos pasa con los ejercicios de diseño de experiencia y de segmentación. Siempre habrá la oportunidad de hacer nuevas iteraciones, siempre tendrán esa facilidad de generar otras iteraciones, pero los cortes son importantes porque nos ayudan a, hey, hasta acá voy a recoger información, voy a analizar esta información, voy a proponer algo con ello y tengo la certeza clara de que al ser nosotros seres humanos esto no va a quedar perfecto, pero voy a utilizar todo lo bueno que ya está acá para implementar y luego tendré ese otro chance, esa otra oportunidad de reimplementar o de pensarme nuevas cosas que solucionen los nuevos desafíos. Se trata de encontrar esa forma de mirar con la cámara. Muchas veces complejizarnos con cámaras, en este caso dentro del ejercicio de la segmentación, súper profesionales, termina haciendo que nuestras fotos sean más difíciles de tomar. Una conversación con nuestros estudiantes sobre una pregunta disparadora como ¿ustedes qué les gustaría que ocurriera en esta clase? Puede ser tan sencilla, pero darnos tantísima más información que levantarnos un cuestionario con 50 preguntas
donde unos niños se van a cansar al final y van a terminar respondiendo cualquier cosa, o cualquiera se va a cansar también en un aula universitaria. Y bueno, también nos toca pues aprender a ajustar la cámara cuando estemos en ese ejercicio. Respecto al contexto del estudiante, es que el análisis debe ser, ojo con esto, y es algo en lo que a mí me ha costado mucho trabajo y creo que quiero que me siga costando trabajo porque no es chévere si se convierte en algo natural. Creo que la emoción también está en cuestionarse si lo que estoy analizando está siendo descriptivo. Y la idea es que no sean cosas descriptivas. La idea es que yo vaya más allá, que logre ser concluyente, que genere algo nuevo dentro de todo eso que ya sabemos. Entonces, cuando estemos recogiendo información, procuremos justamente eso, llegar a conclusiones, a que no estamos seguros, que nos podemos equivocar, que hay cosas todavía por aprender. Sí, sí, pero recuerden las iteraciones y las iteraciones también como propósito de no ser hiperperfeccionistas, porque es a través de los ejercicios de iteración donde nosotros vamos a tener la oportunidad luego de sacar otras conclusiones, otros desafíos, otras posibilidades. Bueno, y ya puestos, entonces, hay algunas claves que vale la pena tener presentes y es eh, no tanto el qué, sino el por qué, cuestionarnos este tipo de cosas, cambiar el chip con el que normalmente nos estamos cuestionando las cosas nos va a ayudar mucho a atravesar, a informarnos en ese contexto del estudiante. La idea es traer cosas que no sepamos a la conversación, cosas que de verdad nos generen posibilidades nuevas, que nos ayuden a aterrizar otras cosas para que potenciemos eso que hemos estado trabajando tanto y es nuestro resultado de aprendizaje. No perdamos nunca de vista que al final esa es nuestra brújula y si estamos diseñando servicios, si estamos diseñando experiencias, aprendizajes dentro de un aula, es para potenciar ese resultado de aprendizaje. Por eso la importante de tenerlo tan claro, de redactarlo, de volverlo a hacer, de reaprenderlo si es necesario, para que llevemos cosas que no sepamos, que nos ayuden a potenciarlo. ¿Qué método de investigación usar? Bueno, hablaba con Adriana en estos días y entiendo que ya muchas de estas cosas se están dominando en la universidad. Siempre habrán otras por aprender y ahí que se vuelva súper vital estar leyendo, viendo documentales, mirando. O sea, YouTube de verdad es maravilloso cuando lo usamos no al servicio de entretenernos y ver el siguiente video musical, que también habrá un espacio para eso, sino también para ponerle en ese algoritmo qué está pasando en investigación en el mundo, cuáles son las nuevas técnicas, cuáles son las nuevas metodologías, qué herramientas están saliendo. Acá algunas que pueden ser útiles, que nos pueden plantear cosas, pero ¿cómo elegir dentro de todo ese mapa? Bueno, esto es algo muy personal y desde luego siempre tendrá que ver más con los objetivos, con las propuestas, con las lógicas de la investigación que ustedes estén trabajando. Pero qué bueno cuando logren recoger tanto información cualitativa como cuantitativa. Lo cuantitativo, y esto es de pronto muy básico, pero vale la pena recordarlo y mantenerlo presente. Lo cuantitativo no nos va a dar profundidad, pero nos va a dar información muy precisa. Entonces, es muy necesario poder tener esa información precisa. Por otro lado, lo cualitativo no nos va a poder ofrecer tanta precisión, pero sí nos va a plantear dentro de los discursos un grado de profundidad. A lo mejor si yo quiero entrevistarme con toda la institución, sería un desafío enorme, son demasiados estudiantes, cada entrevista demora una hora, no me da, o sea, no sería un proyecto práctico. Pero yo podría lanzar una encuesta a toda la institución y a partir de los resultados de esa encuesta, tal vez entrevistarme con 5 o con 10 estudiantes, y eso sí sería práctico, y profundizar en aquellos aspectos que me quedaron dentro de la encuesta como temas importantes a abordar. Entonces ahí nosotros pues tendremos, esto es una microtabla pues acá de internet, pero y encontrarán muchas más.
Lo importante es eso, como qué chévere cuando estén diseñando experiencias de aprendizaje, tener en cuenta las dos metodologías, metodología mixta pues para este caso. Investigar, acá estamos muy cerca de lo que es el mapa de la empatía, qué es lo que ellos hacen, qué es cuáles son esas actividades, esos comportamientos que tienen algo que ver con lo que nosotros venimos abordando o con el diseño que queremos hacer, qué es lo que sienten, las emociones son vitales cuando vamos a diseñar experiencias. Eso lo hemos podido ver desde el Customer Journey Map, donde se vuelve súper importante medir esas emociones, qué piensan, cuáles son sus expectativas, sus sueños, hacia dónde quiere llegar. Recordemos la pregunta básica: ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cómo va evolucionando esa pregunta dentro de una institución? ¿Cómo evoluciona eso incluso en la universidad? ¿Tú qué quieres hacer cuando termines esta carrera? A ver si logramos empezar a decantar que lo que estamos construyendo sí nos lleve allá. Los actores con los que nos estamos moviendo son muy importantes y a veces nos metemos en nuestro microecosistema de nuestra aula y se nos olvida que nuestros estudiantes vienen de otra clase y van para otra. Y acá los actores se vuelven muy importantes, muy vitales, porque si nosotros generamos discursos concatenados, si podemos construir un storytelling que sea muy potente alrededor de estos ejercicios, van a pasar cosas muy grandiosas. El contexto, el lugar, el ambiente y pues finalmente qué es lo que él quiere, hacia dónde él también está potenciando como su propio discurso y sus propias búsquedas. ¿A quién stalkeamos? Pues a nuestro estudiante. ¿Cómo lo vamos a stalkear? De todas las maneras que hemos hablado. Acerquémonos a esos sueños, a esas percepciones que él está teniendo para potenciar o modificar esas experiencias de aprendizaje. Nosotros les vengo poniendo muchas cosas aquí en la solapita, pero nosotros hoy, primero, sí, somos docentes, maestros, profes. A mí me gusta mucho el término profe. Debajo somos investigadores y más abajo somos arquitectos de experiencia. Estamos creando experiencias que potencian ese aprendizaje. Y siempre habrán dos cosas muy básicas, muy fundamentales, pero que por ser básicas no es que sean sencillas identificarlas. Y es esos drivers de lo que ama, de lo que los mueve, de lo que les genera motivación, de lo que logra seducirlos hacia eso que les estoy señalando, hacia esa conversación y finalmente esas barreras también, lo que odian, lo que los detiene. De verdad, parece muy simple y acá es donde se vuelve vital conversar con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, con la institución, con los padres de familia, con nosotros mismos alrededor de cómo recogemos ese resultado de aprendizaje y esa experiencia en función de estas dos variables y cómo seguimos aprendiendo de ellas. No es fácil, pero una cosa que es muy necesaria y que viene desde la psicología. Algunos de los que nos están viendo están haciendo trabajos alrededor justamente de las emociones y para ellos esto podrá ser más familiar, de pronto para otros no, pero las emociones no son solamente triste y alegre, no solamente son de placer y displacer. De esto podríamos hacer toda una charla completa. Familiarizarnos con que hay muchas opciones de emociones, con que hay cosas que generan temor. Yo no quiero ponerme excesivamente anecdótico, pero así como les hablé bien del profe Mario Chica, que me ayudó a que me enamorara del español, de la escritura, de hacer poemas, de escribir cosas y de leer muchos libros. También hubo una profe, que es así, no vamos a decir cómo se llama, que me hizo cogerle un terror a las matemáticas, porque era aterrador su forma. Y entonces ahí no estamos hablando de simplemente desagrado, estamos hablando es de temor. Y nosotros cuando logramos acercarnos hacia esas barreras, lo que veíamos en el slide anterior, y hacia esos drivers,
es cuestionarnos de forma amplia por las diferentes emociones que van a surgir. Entender las diferentes emociones también nos va a ayudar a comprender cómo generar diseños, porque de pronto una mala lectura de un diseño de experiencia nos puede llevar a que nos, no sé, a que nos planteemos, es que no les gustan las matemáticas. Y nosotros entonces nos enfocamos en que las matemáticas sean, no sé, divertidas, a que sean simples. Y no me estoy enfocando es en que les da miedo las matemáticas, que es distinto. Entonces, es importante lograr como familiarizarnos con estas posibilidades de las emociones que van mucho, 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 mucho más allá de lo que nos enseñó esa película de Disney, que está muy buena, pero que son más, son muchas más. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Para qué nos ponemos en situación de todo esto? Lo primero, para que podamos hablar en el lenguaje del estudiante, y cuando les digo esto, no se trata de que nos convirtamos bueno, a mí me ha pasado un poquito que intento como hablar como en la onda, pero ya no se dice la onda, pero no, es hablar en el lenguaje de ellos, es hablar realmente en lo que son los temas que les preocupan, sin importar el momento de vida que estén atravesando. Porque puede ser desde los niños más chiquis hasta los estudiantes de una maestría. Y es poder comprender para qué estás haciendo esto, por qué te interesa esto, qué es lo que buscas alcanzar con esto. Y empezar a hablar en ese lenguaje nos aterriza muchas cosas. Ahora una compañera de la maestría, una estudiante, me decía que sí, aquí vamos a conversar también de películas y series, porque he buscado que en muchas de nuestras tutorías, pues rompamos el hielo antes de entrar en materia, conversando un poquito sobre películas y series. Y he aprendido muchas cosas de libros, de todo eso del entretenimiento. A veces también salirnos de lo que es nuestro tema por un breve momento para hablar de la vida cotidiana puede ser altamente valioso para empezar a hablar este lenguaje de nuestros estudiantes, y eso nos puede dar mucho sentido. Así vamos a lograr ser más cercanos, realmente empáticos, empezar a comprender que no solamente nos estamos encontrando por el propósito mayor de nuestro resultado de aprendizaje, sino que nos estamos encontrando también porque hay unas expectativas, porque hay unos sueños, porque hay unos miedos que nos están bordeando dentro de todo ese encuentro y esa complicidad que les hablaba al principio. Vamos a construir relaciones conversacionales de aprendizaje a través de que nos hagamos esos cuestionamientos de ese por qué estamos buscando eso que necesitamos a través de la comprensión de ese stalkeo. Y finalmente, pues entonces el cómo. Las tendencias siempre nos van a ayudar a poder entender cómo se están haciendo en otros lugares, en otros horizontes, en la universidad de al frente o en la escuela que queda al otro lugar del mundo. Siempre las tendencias nos van a ayudar. Y las tendencias no son solamente un ejercicio de mirar lo que ocurre dentro del espectro en el que yo me muevo. Claro, inicialmente vale la pena mirar las tendencias de educación, de aprendizaje, de pedagogía, pero después de eso, ¿qué nos puede enseñar Netflix y su usabilidad? Si estamos haciendo un proyecto de educación alrededor de generar unos contenidos de, no sé, del idioma inglés. ¿Qué nos puede enseñar Spotify cuando nos hablaba de las listas de reproducción compartidas entre una pareja, entre unos amigos? ¿Qué nos puede estar enseñando los postventa de muchas cosas de automóviles? Nos pueden estar enseñando muchas cosas. Las tendencias en general nos ayudan a inspirarnos y a llevar ideas que puedan ser novedosas a ya mirarlas con esa óptica súper importante de las teorías, de la metodología, de los resultados de nuestras investigaciones para el diseño de nuestras experiencias. Y tres elementos claves. La curiosidad siempre nos va a llevar a que podamos mirar tendencias que sean potentes. El abrir la mente dentro de esa lectura es también como a salirnos de las lógicas en las que de pronto siempre nos estamos moviendo y los discursos. En estos días un compañero de trabajo decía, bueno, yo escucho
y sigo en Twitter y leo los medios de comunicación que no me gustan, porque esa también es la forma de hacer ejercicio constructivo de política, para mi criterio, porque si yo siempre estoy leyendo los mismos autores, escuchando la misma información, pues mi mente se va a quedar, es igual, y de alguna manera se va a quedar sesgada a que yo tengo la razón y que el otro no. Y lo mismo nos pasa cuando estamos en un ejercicio de construcción de conocimiento. Qué importante leer sobre aquello que tal vez nosotros no estamos de acuerdo. Qué importante poder conocer a profundidad esos otros discursos que nos puedan resultar equivocados para, pues, uno, entrar a criticarlos adecuadamente, o dos, sacar cosas de ahí que igual nos van a servir. Abrir la mente es muy importante en esa lectura. Finalmente, seamos disruptivos, rompamos, porque, porque de nada más nos va a servir las tendencias si no hacemos esas rupturas de conocimiento, de enfoque, si no estamos viendo cosas que nos vuelen la cabeza. Ahí es donde se pone chévere el poder mirar y stalkear tendencias. Bueno, y vamos acercándonos ya al final de esta conversación, que espero que hablemos un poco, y hablemos entonces como de algunas reglas que nos deberíamos poner, algunas cosas que deberíamos tener en cuenta cuando vayamos a hacer estos ejercicios de diseño de la experiencia. Aquí hago, pues, cuña rápida, diseño de experiencia que profundizaremos muy chévere dentro de una de nuestras clases con la profe Luz Ángela y la profe María. Para los que de pronto no la hayan visto todavía, ya llegarán, pero tengamos esto como presente. Nosotros tenemos un objetivo primario que es alrededor de encontrar caminos que nos ayuden a crear estrategias que potencien nuestro resultado de aprendizaje. O sea, no perdamos eso de vista, porque si lo perdemos de vista, ahí sí nos vamos a ir por las ramas y a empezar a ver cosas que no son. El listening debe siempre presentar información que yo no sepa, que sea inspiradora, que logre llevarme hacia cosas nuevas. Y finalmente, es fundamental que, más allá de esa frase que les decía que de pronto se vuelve un poco típica de poner al estudiante en el centro, es lograr descubrir cuáles son esas cosas que lo movilizan, cuáles son esos elementos que realmente nuestros estudiantes quieren, necesitan, buscan alcanzar. Ahí es donde realmente damos con ese clip de que esta tendencia nos sirve. Si yo le doy la vuelta a esta tendencia, me funciona por este lado. Y bueno, resumamos todo lo que hemos visto en esto. Nosotros pues tenemos un reto, un desafío, un problema experiencial, siempre centrado alrededor de nuestro resultado de aprendizaje. Desde lo que les he conversado el día de hoy, y acá todos súper invitados a que le agreguen cosas, le mochen, o sea, de verdad, que juguemos con esto, que al final diseñar experiencias no es una cosa más compleja ni menos divertida que jugar como con Lego. Cuando estábamos niños y acá en Colombia jugábamos con la Estralandia. Hoy ya es más caché y jugamos con Legos. Pongámosle todo lo que necesitemos, pongámosle todos los elementos. Tenemos teorías. ¿Cuáles teorías? Las que ustedes van necesitando. Tenemos esa comprensión de nuestro estudiante. ¿Desde qué óptica? Desde la que ustedes van requiriendo y de acuerdo a las necesidades de construcción de la experiencia. Tenemos unas tendencias. ¿Cuáles? Abramos la mente, como les explicaba. Esto nos va a llevar a que esas teorías son nuestros anillos de proximidad, a no perder de foco la rigurosidad científica de lo que estamos haciendo, pues porque si la perdemos, entonces no tendría sentido estar estudiando una maestría como la que nos convoca. Pero desde el estudiante, siempre enfocados en qué es lo que aman, qué es lo que odian, qué es lo que están buscando. Y finalmente desde las tendencias que nos lleven hacia esa construcción de experiencia vista desde una perspectiva de mundo, que nos aterrice como otras posibilidades. ¿Para qué? Pues porque tenemos que creernos este cuento, si no, no funciona. Mario Chica se lo creyó hace un montón de años y nos logró inspirar a toda una generación, como yo sé que muchos de ustedes van a ser, y ya seguramente muchos ya son inspiradores de generaciones que van a estar llegando porque se lo creen.
si los profes se creen los cuentos de que lo que están haciendo es construcción de mundo, ya la cosa empieza bien. Y desde ahí es que podemos generar implementaciones que se vuelven emocionantes, que se vuelven experienciales, que logran cambiar el chip de las personas y generar un recuerdo dentro de la memoria emocional, casi que es la más importante, dentro de esa memoria emocional de nuestros estudiantes, para que podamos ser empáticos, porque si no lo somos, pues creo que tampoco logramos el reto, que es movilizar desde la empatía las construcciones de diseños de experiencia, en este caso para la creación de estos ambientes de aprendizaje innovadores. Finalmente, pues que todo eso nos lleve a involucrar a nuestros estudiantes de forma completamente profunda, que nos facilite que nuestro resultado de aprendizaje se movilice. Eso es lo que nos convoca y hacia allá es donde debemos desplazarnos. Esto era lo que les traía a la conversación. Muchas gracias. Claro, preguntas. Adelante. Caso lo que vives en el empresa un cliente, en el caso de los estudiantes, que ya están altamente desmotivados. Ya no tenemos COVID, no hay problema. ¿Qué hace uno con los estudiantes altamente desmotivados? ¿Cómo genera uno esa empatía y ese análisis con estas estrategias desde experiencias de usuario? Hola. Bueno, cuando nosotros percibimos que hay una desmotivación, muy seguramente lo primero, y ahí vale la pena ponernos ese chip de investigadores, es entender por qué están desmotivados, qué fue lo que los desmotivó. A veces tenemos un dicho muy popular acá en Colombia de que esto se pone bueno, ¿no? Cuando una fiesta ya como que no, nos dicen eso. Tenemos que entender qué es lo que pasó dentro de nuestra aula, o tal vez no fue una cuestión de nuestra aula. Estas metodologías y en general el diseño de la experiencia nos aterriza y nos pone en una situación además muy humilde y bonita, y es de yo no tengo acá respuestas, yo tengo nociones, yo tengo un conocimiento, yo tengo unas teorías, tengo un resultado de aprendizaje porque he diseñado cosas, pero no tengo respuestas. Las respuestas las construyo con ese contexto, con esos estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Recojamos información que nos oriente con claridad, qué es lo que generó un cortocircuito en esa motivación para que podamos, a través de esas tendencias, de esas teorías y de ese conocimiento de nuestros estudiantes, empezar a generar propuestas que reencaucen la motivación. Y una cosa, profe, nos toca leer y leer mucho de motivación, nos toca, no digamos inventar la rueda, pero sí lograr como salirnos de la lógica de que ya nos la sabemos todas. Esta maestría nos pone también como ese reto. Tenemos que ser humildes. Van a haber desafíos enormes dentro del aula que no sabremos cómo responder y ahí están estas herramientas para que empecemos a construir respuestas. Profe, relacionado con la motivación que tú dices que de pronto la desmotivación no está relacionada con tu aula, sino con algo afuera, me quedó sonando mucho esa parte de la barrera que solamente es lo que me gusta o lo que no, porque puede ser también un paradigma cultural. Tú hablas de matemáticas y puede que el docente sea muy bueno, pero vienen con un paradigma cultural de que empieza a regarse la bola de que las matemáticas son muy malucas, son muy pesadas. Entonces, siento que no quedarme con el sesgo de le gustó o no, sino que también tendría que analizar también un paradigma cultural o un contexto cultural para poder yo traerlo a mi aula. Entonces, quedé como con esa duda solamente de que solamente tú pusiste lo que gusta y lo que no, ¿cierto? Pero en tu discurso me dices que hay otras cosas más, como qué cosas más debería yo analizar para ser empático en esos contextos por fuera del aula. Claro, dentro del ejercicio de empezar a hacer revisiones contextuales profundas, hay toda una cantidad de elementos que nosotros, no digo podemos, sino que tenemos que poner en consideración.
Y las narrativas e historias directamente ocasionadas dentro de una institución, una comunidad, un espacio, van a generar unos impactos. Esos impactos siempre van a movilizar cosas. Cosas como que la profesora, sin pretender ponernos pues como psicoanalistas de vamos a revisar toda la narrativa histórica de lo que ha pasado dentro de un aula, pero sí de poder identificar esos momentos claves que fueron generando las construcciones de realidad de las que nuestros estudiantes hoy, sean de universidad, sean de posgrado, sean de colegio, pues han sido sobre las que han cimentado pues sus creencias. Muchas veces desde los sesgos cognitivos, pues también las matemáticas son difíciles. No, las matemáticas son lo que son, el español es difícil, es lo que es. Yo amé escribir, pero todavía hoy me cuesta poner, no sé, tildes, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues habría que entrar a revisar mi narrativa personal y a lo mejor si hubiese sido analizada en un momento más históricamente preciso, tal vez no es solamente mi narrativa, sino que había un aula donde éramos 20, 30 estudiantes y todos nos fuimos con un problema de tildes. Pero bueno, son cosas, William ya me está viendo con cara de no divague, pero a lo que voy es entender esas narrativas en los momentos históricos en los que están ocurriendo, es lo que nos ayuda a poder ir más allá del gusta, no gusta y aterrizar el contexto. Aquí hay una pregunta en Zoom. ¿Y cómo se hace con grupos numerosos? El diseño de la experiencia parece muy personalizado. ¿Cómo hacer con los costos, los espacios, las herramientas que a veces no se tienen? No, yo creo que la clave está en ello. Arrancar desde lo cuantitativo, donde tendremos herramientas de orden más automático, entre comillas, nos puede ayudar mucho. Literalmente hemos iniciado muchas investigaciones y muchos ejercicios de diseño de experiencia en empresas a través de ponernos en situación de vamos a lanzarle esta encuesta a todos nuestros usuarios. Ahora mencionabas los parques de Confama, literalmente hemos hecho encuestas sobre nuestros parques y en las encuestas nos han salido unas cosas muy positivas, nos han salido unas cosas no tan positivas. ¿Qué hacer? A partir de esos resultados ya tenemos un foco de conversación. Vamos a reunirnos con unos pocos usuarios, no podemos vernos con 1000 usuarios, con 30.000 usuarios, no, pero vamos a reunirnos con unos pocos para conversar sobre esos puntos que nos alertaron dentro de esas encuestas. Suena muy básico y claramente dentro de lo que estábamos viendo ahora hay muchas más metodologías, pero como para darles un ejemplo, arranquemos desde algo que nos permita recoger una voz general, tal vez no de forma tan profunda, con métodos, con metodología cuantitativa, para ya luego hacer aproximaciones con una selección de estudiantes, de usuarios, de padres de familia, de compañeros, colegas en la institución, para ya ejercicios de orden más profundo cualitativamente. Él estudió conmigo en la universidad y cuando él pedía la mano en la U, uno se asustaba un poquito porque le hace preguntas muy duras. No, pero no es una pregunta, querido amigo, es una resonancia que va como en tres caminos. La primera es un gusto escucharte. Gracias. Qué rico escucharte, Pablo, en esta faceta, en esta otra lógica del andar. Hay un elemento que me llamó muchísimo la atención y que incluso con las preguntas que se estaban planteando, valdría la pena hacerle un énfasis mayor. El primer trabajo de campo es primero con nosotros mismos. El primer ejercicio investigativo es con nosotros mismos. El primer diseño de experiencia es para con nosotros mismos. Incluso porque ello nos permite identificar cuáles son nuestros lugares de enunciación, desde dónde estoy yo viendo y sintiendo el mundo. Si lo leo desde la limitación, si lo leo desde el control, si lo leo desde la posibilidad, desde dónde estoy yo leyendo, el fenómeno
o la experiencia o la vivencia con la cual me voy a caminar. Creo que allí vale la pena hacer un énfasis un poco mayor, especialmente por las preguntas incluso que estuvieron emergiendo, ¿no? ¿Qué pasa con el estudiante desmotivado? O cuando el estudiante está desmotivado y resulta que el profe o la profe está peor. ¿Qué otros elementos emocionales voy a explorar en el estudiante cuando el profe o la profe lo que tiene es un nudo que no sabe todavía cómo tramitar? ¿Cómo trabajo en contextos de precariedad con estudiantes cuando todo es profundamente difícil de hacer, pero el profe o la profe que está diciendo que vive en esas complejidades le está pidiendo al estudiante que cambie el mundo? Vale la pena precisar un poco más sobre el rol de los profes y las profes o de quienes están configurando experiencia. Y el último punto, para no extenderme: el primero, celebrar la palabra; el segundo, estas resonancias; y el tercero, convocar un poco la atención respecto a la experiencia. Entre las tantas lógicas de comprensión que existen, implica el nosotros. Es una experiencia centrada en la relación, una experiencia centrada en el estudiante o centrada en el usuario en relación con. Implica que no se vaya de lado esa perspectiva de interacción y de relación, porque de lo contrario estaríamos montando o configurando escenarios bellísimos que se vuelven formas muy sofisticadas de instrumentalización. Cuando yo me desvinculo de la experiencia, estoy dejando al otro lado es un objeto. Cuando yo me desvinculo de la vivencia, estoy dejando de lado es un artefacto. Implica vincularnos en el proceso, que fue algo en lo que tu charla también se estuvo caminando, ¿no? Empezando por la interesantísima anécdota que nos compartes del profesor de cuarto, quinto con el que amaste el español. Muchas gracias. A usted. ¿Ya más preguntas para él, por favor? Buenas tardes. No soy estudiante de la maestría, vine como compañero de Luis Carlos. Soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Tolima. Bienvenido. Y gracias. Vine a conocer Manizales, a acompañar a Luis, y yo, bueno, dije, vamos a ver acá qué me queda bueno, qué puedo aplicar durante mi carrera y durante mi vida profesional. Definitivamente esta herramienta la llamamos en inglés como Needs Analysis. Es muy importante aplicarla porque hay una desmotivación total en el aprendizaje del inglés. Comenzando por el profesor, que realmente no está poniendo de su parte al colocar el inglés de una manera cotidiana en la vida de los estudiantes, ¿sí? Entonces, primero, conocer al estudiante. ¿Cómo quiere aprender el estudiante? Si quiere aprender de manera individual, si le gusta trabajar en grupos, en parejas, qué es lo que le parece engorroso, y tener eso en cuenta para poder cambiar esta manera tradicional como se enseñó inglés y realmente pretender enseñar inglés como quisiera yo haber aprendido. Pero eso no puede remitirse a que en los contenidos voy a colocar cosas que a mí me gusten. El inglés es muy versátil para enseñarlo. Entonces, cuando yo aplico este needs análisis, voy a recoger información, tendencias, gustos que van a coincidir en los estudiantes y los puedo aplicar en la planeación de las clases, en los textos que vaya a hacer, en los podcasts, en todo eso se va a configurar. Entonces puedo tener en cuenta las habilidades en las que el estudiante es bueno, las habilidades en las que tiene habilidad, las habilidades en las que no es tan bueno, cosas que me van a permitir poder engancharme más con ellos, hacer una vinculación y poder hacer que la clase pues sea exitosa y cumpla con los objetivos que propongo. Básicamente para eso sirve el Needs Analysis, que hay que hacerlo constantemente porque pues yo hice un Needs Analysis con grado 11, con grado 10º el año pasado en noviembre, y luego este año en abril, y algunas respuestas en cuanto a lo cualitativo era muy diferente. Exacto, y era el mismo grupo. Entonces realmente hay que poner de nuestra parte, hacer la tarea y estar muy pendientes en esto y realmente ponerse la camiseta. Y justamente cambia porque algo bueno se está haciendo. Me explico. Cuando una experiencia nos moviliza como estudiantes, y retomando también lo que nos plantea William, y moviliza en general todos los actores que están dentro de esa aula, incluyéndonos, tienen que evidenciarse cambios.
Si tú recogiste unas percepciones, unas investigaciones, hiciste un trabajo a inicio de un año y posteriormente volviste a medir y hay cosas que cambiaron, es que el trabajo se está haciendo bien y debe seguirse haciendo bien a través de todo lo que hemos estado conversando y bueno, muy invitado a seguir estudiando y aprendiendo de investigación, de diseño de experiencia y de aprendizaje. ¿No? Y realmente esto no es solamente como aplicarlo en una encuesta, sino se puede hacer un juego, una conversación, se pueden recoger respuestas incluso sin que ellos se den cuenta que están siendo cuestionados. Entonces, sí, realmente me gustaría haber recibido una clase donde me preguntaran yo qué quería aprender, cómo quería participar, si mi palabra iba a ser tenida en cuenta. Pero bueno, ya con el tiempo cambian las cosas. Ya tenemos nosotros la responsabilidad de hacer unas construcciones, sí, bien tú lo dices, como nos hubiera gustado a nosotros que se nos diera. Vamos a hacer eso, somos constructores somos arquitectos del futuro, los estudiantes son el futuro, nosotros estamos siendo los arquitectos. Sí, Gracias. a ti. Bueno, buenas tardes. Pensaba un poquito en lo que hablaba usted ahorita de que hay que escuchar una voz general, empezar por algún lado. Lo que preguntaban en Zoom acerca del, bueno, y los recursos qué, y lo que hablaba el compañero de involucrarse. Entonces, eso de involucrarse hay que saber también hasta qué punto. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé en la docencia en una zona rural, entonces los niños llegaban sin desayuno, entonces no, llevemos hoy un compartir que él no se dé cuenta que es por él, sino que es para todos, pero entonces de mi bolsillo el desayuno, y entonces esta mamá, el papá la golpea, entonces no, venga, asumamos el asunto y voy a ir a denunciarlo, entonces me gané un problema con el papá y una cosa y la otra. Y los profes antiguos me decían, no, es que escoba nueva barre bien. Y hasta cierto punto tenían mucha razón, porque uno empieza a involucrarse al punto de que le afecta a uno la vida personal. Uno empieza a querer involucrarse en todas las problemáticas que encuentra en un grupo. Entonces ahí voy a lo que decía usted. Esto se resume en lo que nosotros hicimos como mapa de empatía, ¿cierto? Preguntar, indagar, estaquear, como decía ahorita, sobre todo lo que nuestros grupos requieren. Pero uno encuentra demasiado y uno como profe se abruma. Y cuando uno se abruma, entonces el diseño no le sale o le sale de pronto como no es, o uno por querer apuntar a la solución de tanta problemática que encuentra, pues no llega de pronto a tocar de manera correcta lo que hubiese podido concentrándose solo en una. Y en cuanto a los recursos, pues como que tiene mucho que ver en eso, porque por ejemplo, las normales en la parte oficial son lo más full y entonces el que trabaja en una normal es el profe que camella más duro porque es una normal. Y hay una, por ejemplo, en este momento en la que me piden dar una clase de sistemas, pero es que no hay salón de sistemas porque no hay computadores y no hay internet. Profe, creativo, mire a ver qué va a hacer. Sí, eso, y entonces no, y además súmele, ay, profe, pero usted tan joven y estudiando maestría, algo se le ocurre, y uno por dentro, venga, no, pues complicado. Entonces, hay que saber hasta dónde involucrarse. Hay que saber priorizar las voces. No quiero decir que unas sean más importantes que otras dentro del aula, pero ¿cuál puede intervenir en este momento? ¿De qué manera? Empiece por algún lado, porque eso nos abruma mucho como profes, tener tantas voces por escuchar y problemas por resolver. Y finalmente, pues no sé, lo de los recursos, sí, hay que hacer con lo que uno tiene, con lo que está a la mano, pero a veces el gobierno exagera un poquito con nosotros. Por ejemplo, en mi aula tengo una niña que es parapléjica, tengo un niño que es autista, como es rural, tengo mucha población rural, pero también tengo urbano y tengo el niño rico del pueblo. Entonces todos tienen motivaciones muy distintas y llegar a una sola que los toque a todos es complicadito, pero el gobierno dice que yo tengo que ser capaz, que por eso quitó educación especial, porque educadores especiales no son necesarios, sino que yo que estudié educación básica tengo que resolverle a todos. Entonces es complicadito, es complicadito. Entonces, saber hasta dónde involucrarse y empezar a apuntarle a las estrategias por poquitos, por partes, porque si no se enloquece uno en el aula. Gracias. Y digo gracias porque es que
necesitamos, esto es una posición personal, necesitamos eso, gente que se preocupe, que se cuestione, que movilice. Si no, va a seguir todo igual. Ahí, yo no tengo respuesta a eso, pues no, nadie. Pues no, alguien, ojalá alguien la tenga en algún momento. Pero lo que sí puedo decir es, en el fondo hay amor dentro de lo que tú estás diciendo. Y ese amor es lo que moviliza la construcción de escenarios de futuro. Estoy convencido de eso, o sea, me la creo. Cuando le ponemos amor a lo que hacemos es donde hay construcción. ¿Hasta donde nos involucramos? Pues hasta donde sea sano también para nosotros, claro. Pero que nos tenemos que involucrar, claro que nos tenemos que involucrar, claro que nos tiene que doler las realidades sociales, políticas, económicas. Claro que esto no es como, no sé, como ir a psicoterapia y que el psicólogo pues cierra la puerta y no sé, no hay dolor. No, es que sí hay dolor. Y hay dolor en psicoterapia y hay dolor cuando nos vamos y sabemos que los estudiantes no están bien. Y desde lo que nos corresponde a nosotros, desde lo que podemos, yo de verdad soy muy fan de todos ustedes porque sé que muchos les toca muy duro, de verdad. Desde lo que puedas movilizar para que esas vidas sean mejores, además de nuestro resultado de aprendizaje, además de la consolidación de los ambientes innovadores para el aprendizaje. O sea, además de todo eso, si podemos hacer algo para que sus vidas sean mejores, hagámoslo. Es mi pensar y creo que el tuyo y así está muy bien. Gracias por creer en eso. Hola, buenas tardes. Bueno, como nos vemos una vez al año, entonces voy a aprovechar para saludar a la profesora Adriana, profesor Pablo, Luz Ángela, Edgar, bueno, todos. ¿Cómo han estado todos? Yo soy Guido Chacón, sí. Bueno, se tardó un poquito el bus, pero ya llegué. Entonces, pues un grato saludo para todos. Yo creo que cada uno de nosotros hace un aporte importante porque lo que dice la profesora, la compañera, lo hemos vivido casi todos. Las condiciones bajo las cuales funcionamos no son fáciles. Tenemos que abrirnos paso. Muchas veces nosotros mismos aportando con nuestros recursos, pero así es la vida. Los grandes líderes, los grandes profesionales siempre han aportado de alguna manera y pues aquí estamos aprendiendo pues en esta innovación. Obviamente que de aquí en adelante iremos a aprender mucho y la idea es a que aportemos a la sociedad. Yo creo que hay muchos elementos que nosotros podemos ir metiendo a esta cuestión de la innovación. Me llama mucho la atención lo de la metodología en Finlandia, en Suecia. Me llama mucho la atención cómo uno se mete a Google y le habla o escribe cualquier cosa y entonces ya él lo mete a su base de datos y ya lo perfila uno de alguna manera y sabe cuáles son sus gustos, qué es lo que quiere. Entonces, digamos lo que nosotros pudiéramos de alguna manera innovar utilizando la tecnología para que pudiéramos conocer más a la persona, no al usuario, sino al estudiante. Y de esta manera nosotros ir creando herramientas, teorías y una buena proyección para poder hacer la innovación. Pregunta, cuando uno diseña un modelo como por ejemplo el design thinking, donde se centra en el estudiante o otros modelos, la idea es que uno se direccione en el estudiante y no en el instrumento o en la herramienta. ¿Cómo considera usted, Pablo, que uno puede llegar a lograr eso? ¿Cuáles son los límites? De pronto no es fácil interpretarlo, pero uno a veces se confunde porque uno trata en el camino de ir a hacer las cosas bien, pero en ese camino uno se empecina más en hacer bien lo de las herramientas más que en el mismo estudiante. Esa era la pregunta y gracias por...
La instrumentalización es un error muy común. O sea, es un error común en investigación, en diseño de experiencias, cuando estamos haciendo nuestros trabajos de grado en un pregrado, en una maestría, la instrumentalización es algo de lo que nos tenemos que cuidar. Yo creo que con el diseño de experiencias centradas en el aprendizaje o pensadas para el aprendizaje, tenemos una ventaja muy potente que no contará de pronto una empresa que lo que busca es vender más. Y es que cuando nosotros vamos a trabajar diseño de experiencias para el aprendizaje, primero trazamos el norte, y ese norte es el resultado de aprendizaje. Entonces, si lo mantenemos presente y armamos nuestro mapa, siempre visualizando que hacia allá es a donde hay que llegar, la instrumentalización se logra cuidar un poco más. No digo que no pueda ocurrir, puede ocurrir. Y seguramente las primeras veces que nos lancemos nos va a pasar un poco, que estemos más enfocados en cómo lo estamos montando que en lo que vamos a montar. Pero si estamos centrados en el resultado de aprendizaje, créanme que eso nos ayuda mucho. De hecho, y acá ya sé que estamos corticos de tiempo, pero estoy buscando maneras de también entender cómo esa lógica de los resultados de aprendizaje las podemos llevar ya al mundo del marketing, porque de verdad tener eso como brújula ayuda mucho a que no nos perdamos en la cantidad de mares o ramas sobre las cuales podríamos empezar a hacerlo. Ya hay otra Y más. espacio para una última pregunta. ¿Alguien? Si quiere. Pecado. Bueno, realmente es como una reflexión que quiero compartirle, profe, con respecto a eso. Cuando yo, digamos que comencé a ver un poco esta materia, la que estamos cursando en este momento, y hacer el Customer Journey Map, excuse me. Entonces me di cuenta que la empatía me sirvió a mí para darme cuenta de algo muy importante, profe, y es definir lo urgente de lo importante, profe, con los estudiantes, ¿sí? Eso es fundamental. Porque cuando usted habla del resultado de aprendizaje, yo entré al aula con esa intención de lograr que los niños leyeran y escribieran, pero tengo un estudiante particularmente que vive una situación de vida muy compleja. Él en pandemia, su mamita se suicidó frente a él y él en ese momento, perdón la expresión que voy a usar, se reseteó, ¿sí? Entonces a él se le olvidó cómo se escribía su nombre, como, bueno, en fin, por justamente esto. Entonces cuando yo llegué al aula y dije, bueno, tengo este estudiante, pero tengo que enseñarle a leer, a escribir, no, esto definitivamente no es lo urgente. Aquí lo urgente es darme cuenta qué le está pasando a este niño que debe estar lleno de odio contra todo el mundo. Entonces cuando yo definí lo urgente y lo importante, comencé a trabajar con Santiago en lo que era urgente y lo importante se dio por añadidura, profe. Entonces yo me enfoqué digamos, en su parte emocional, en volverlo a llenar de confianza, y lo de leer y escribir pues surgió de repente. Entonces, muy valioso esto que pude yo aprovechar de esta experiencia, que es definir las cosas urgentes de las cosas importantes, así el resultado de aprendizaje sea uno, pero pues definitivamente esto es fundamental, ¿no? Era una reflexión que quería compartirles. Gracias por hacer eso. Bueno, no sé si quieres agregar algo. No, darles las gracias a todos los que están acá, a los que están por allá también. Y bueno, nada, a todos de verdad, mil y mil gracias. Espero nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Pablo. Bueno, logística, son las 3:20. A las 3:45 es el refrigerio. El refrigerio, la siguiente actividad, que es el taller de comunidades de aprendizaje,